Estamos nuevamente con ustedes para compartir unas reflexiones y un momento muy especial. Hoy con Nadia Vázquez, con una experiencia en UNICEF como profesora catedrática en la Universidad Nacional, socióloga, y con la que vamos a hablar sobre un tema que creo que es muy apasionante para todos. Son los derechos humanos y la realidad indígena. Bienvenida, Nadia. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto compartir con ustedes y aprender con ustedes. Qué bueno. Nadia, ¿qué son los derechos humanos? Se habla mucho sobre ellos. Y hay veces uno dice, ¿por qué? Los derechos humanos, hay veces uno siente hasta que violan los derechos de gente, de otras personas que viven con tranquilidad y son buena gente. ¿Qué son los derechos humanos en sí? Los derechos humanos, bueno, para mí parten de ser un ideal, ¿no? Un ideal de todas las personas. A través de la historia, un ideal de enfrentar situaciones injustas y construir una sociedad más justa. Los derechos humanos son el resultado, diríamos, de esa búsqueda de conciliación, ¿no? También entre poderes, ¿no? Entre diferencias, y tratar de acercarnos a toda la sociedad y acercarnos a través del bien común. Cuando se habla de derechos humanos, nosotros pensamos siempre en un listado de normas que regulan mi relación con los demás, normas que te dicen a ti cómo te debes hacer uno comportar, vivir, actuar en sociedad. Se puede hablar, cuando hablamos de derechos humanos, se puede decir que el principio fundamental de los derechos humanos es el ser humano, sí. Su ser, o sea, el ser humano en sí mismo, no el ser humano en una estructura definida por la política, por la economía o por cualquier otra área. Definitivamente que sí, ¿no? Hay una dimensión de los derechos humanos que es la dimensión jurídica. Sin embargo, yo en lo personal creo que cuando uno revisa todos los tratados de derechos humanos y las diversas convenciones, declaraciones sobre derechos humanos, en realidad lo que recogen es una forma de relacionamiento en los seres humanos nueva, una forma de relacionamiento entre iguales. Yo resumo que en realidad es el contenido ético de lo que debe ser la vida, ¿no? La vida social, la vida entre individuos. Si de derechos humanos se habla hace mucho tiempo, ¿no? Hace poco yo conversaba con un compañero sobre derechos humanos en relación el surgimiento de todas las leyes de India de 1512 con las leyes de Burgos, todos los derechos humanos que surgen a partir de una denuncia de los dominicos en la República Dominicana en 1511. Y de ahí en adelante los derechos humanos, después que pasa la Convención y todo lo demás de los seres humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, que surge todo lo demás, los derechos humanos se ven solamente como derechos de la persona. Hay una gama de realidad. Yo muchas veces he hablado de las personas, he hablado por los derechos sociales, Dios, hay unos derechos sociales, y si lo toman como si fuera una cosa muy, no rara, pero no con esa fuerza, ¿no? Yo digo, si no tomamos en cuenta esa realidad, hay derechos económicos, dentro de esa realidad de derechos humanos hay toda una gama de realidades que yo debo conocer, ¿no? Definitivamente, bueno, yo creo que los antecedentes de los derechos humanos uno los puede encontrar desde el establecimiento de las sociedades, ¿no? Y el interés de la vida en colectivo, de poner límites, ¿no? A los abusos, ¿no? A los abusos de autoridad y demás. Entonces uno encuentra fundamentos y antecedentes desde el Código de Hammurabi, los propios mandamientos, ¿no? La Declaración de Virginia,
pero yo creo que es la Revolución Francesa la que, diríamos, da la pauta, ¿no?, para lo que nosotros hoy consideramos derechos humanos. Es ahí donde nacen, ¿no? Y con la Revolución Francesa nacen los llamados derechos de primera generación, conocidos como los derechos de las libertades civiles, las libertades políticas. A partir de la Revolución Industrial aparecen los llamados y empieza la preocupación por los aspectos sociales, económicos, culturales, y surgen los llamados derechos de segunda generación. Es decir, los derechos de primera generación, es decir, los derechos de las libertades, son aquellos derechos, es decir, proteger al individuo, ¿no? Es la relación Estado-individuo y proteger, ¿no?, el Estado a los individuos. Con los derechos de la segunda generación ya viene una nueva forma, que es la responsabilidad que tienen los estados de disponer de mecanismos, de recursos, para que esos derechos sociales, económicos y culturales no solamente se promuevan, porque yo creo que hay una cosa que tenemos siempre, sobre la que tenemos que llamar la atención, y es no solo la promoción, ¿no?, o el reconocimiento de los derechos, sino la posibilidad y la garantía de que el individuo realice los derechos, ¿no? Es lo que llamamos la realización de los derechos, y es cuando el individuo vive, goza, ¿no?, del reconocimiento de esos derechos, pero a la vez puede vivir, ¿no?, en una sociedad de derechos, y el individuo manifestar y vivir en la felicidad a través de la realización de los derechos. Cuando estábamos conversando, antes de iniciar el programa, tú hablabas de los derechos de tercera generación. Sí. Los derechos de tercera generación, que son derechos muy discutidos hoy día, ¿no?, polémicos también, son aquellos derechos que suman los derechos de primera, segunda generación, y que parten de este reconocimiento en la Declaración de los Derechos Humanos del derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y este derecho de autodeterminación no solamente está asociado a lo que es la autodeterminación vista en la estructura de los estados, sino también en el derecho que parte de las identidades, el reconocimiento de las identidades, de las prácticas sociales, políticas, culturales que tienen los pueblos autóctonos. Sí, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando también, y más si hablas de los pueblos autóctonos, estamos hablando de los derechos de los indígenas. Si me has hecho recordar, cuando estabas hablando, yo decía, creo que la distribución está equivocada, ¿no? Porque la Revolución Francesa se hizo mucho tiempo después, de las leyes de Burgos, en 1512, donde se plantea el derecho del ser humano como tal, cuando se plantea que el indígena tiene alma racional, ¿no?, que es un ser humano, y cuando se plantea después, con las leyes posteriores, que ellos tienen derecho a tener propiedad y tienen derecho a muchas cosas, los indígenas, que rompe con todo el planteamiento que se ha ido llevando en ese tiempo por la monarquía y la conquista, el derecho de conquista, ¿no? Choca directamente con el derecho de conquista. Entonces, cuando hablamos de los derechos del indígena, de los pueblos indígenas, por decir así, de los pueblos indígenas tienen una historia antes que la Revolución Francesa y que nosotros habláramos de nuestros derechos. Ellos tienen unas normas, tienen una vida, una historia, una lengua, un territorio. Cuando se comenzaron las repúblicas, dividimos sus territorios sin tomarlos en cuenta, sin preguntarles a ellos si querían ser panameños o querían ser costarricenses o querían ser X, ¿no?, sino que simplemente nosotros dividimos porque nosotros somos. Estábamos violentando un derecho que es un derecho humano y es un derecho natural, o si lo podemos decir así, que va más allá de cualquier cosa.
¿cómo encaja eso en los derechos del indígena? Toda esa realidad. Es precisamente esto, así como uno puede señalar, ¿no? Diríamos, o categorizar los derechos según la evolución histórica de las sociedades. Yo creo que precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surge toda esta preocupación de los derechos de segunda generación, y empieza en los años 60, ¿no? La descolonización, los procesos de descolonización en el mundo, principalmente en África, en América Latina también, empieza a verse o sea, toda esta realidad de los indígenas que había estado, diríamos, invisibilizada ante los ojos del mundo, ¿no? Su cultura, su religión, su relación con la tierra, el territorio, los recursos, ¿no? Y es precisamente esa importancia, ¿no?, que nosotros le concedemos hoy a esa realidad que había estado invisibilizada, ¿no?, a pesar de que hay tanta riqueza, ¿no?, dentro de los pueblos indígenas, y que definitivamente no eran parte de no lo considerábamos como parte de nuestras identidades, ¿no?, de esta identidad de un mundo, diríamos, occidental, blanco. Entonces incorporamos, ¿no?, esta otra dimensión de la realidad humana, de la realidad social, que es esa que viven en los pueblos. Normalmente hay muchos problemas con los pueblos indígenas, en América Latina por lo menos. En América Latina, Centroamérica, los pueblos indígenas, sus derechos son normalmente muy violentados, ¿no?, altamente violentados. Hasta el mismo reconocimiento de la dignidad del indígena todavía considero yo que está en cuestión, ¿no? Tenemos países que su población, el 80% son indígenas y la mayoría vive en unas condiciones infrahumanas, ¿no?, totalmente infrahumanas, bajo casi el dominio de pequeños grupos, ¿no?, económicamente poderosos o políticamente poderosos también, ¿no?, donde el indígena la indígena es la empleadita y el indígena es el machetero, si se puede llamar, se corta la hierba, ¿no? Y la fuerza occidental, el pensamiento no indígena, se impone, haciendo que ellos pierdan su identidad como pueblo. Y muchas veces si quieren vivir, subsistir en una sociedad que a veces es violenta, ellos no tienen más remedio que comenzar a dejar a un lado su cultura para entrar en la cultura occidental, una cultura que al lado de la que ellos han perdido la riqueza sobre la relación de la tierra con ellos, las relaciones simplemente el gozo de poder mirar y escuchar un río y cuidar de él como si fuera como la madre tierra que le ha dado cosas. Dentro de toda esa dinámica, ¿cómo se pueden marcar los derechos humanos de los pueblos indígenas en este tiempo, cuando muchas veces terminan violentándose porque no tienen más remedio para que le hagan un centro de salud, una carretera, una escuela, pero le están invadiendo su territorio? Yo creo que pese a las dificultades, porque no podemos decir que está todo ganado, ¿no?, pese a las dificultades, yo creo que la participación que han tenido los pueblos indígenas, ¿no?, a través de sus diversos representantes en foros, en mecanismos internacionales, hace que hoy día haya una mayor comprensión, ¿no?, por parte de los propios pueblos indígenas y sus representantes, a incorporar la dimensión de los derechos indígenas en estos instrumentos jurídicos de orden internacional, ¿no? Y ahí está la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aprobada por Naciones Unidas en el 2007. Luego de un largo periodo de negociación, con muchas pugnas políticas, ¿no?,
precisamente por la falta de reconocimiento de derechos o de cómo sobreponer el tema de los derechos, ¿no? Indígena al conjunto de los derechos, y cómo reconocer esas diferencias y esas diversidades, ¿no? Yo creo que se ha avanzado muchísimo en ambas vías, en la participación, ¿no? En la comprensión de los pueblos indígenas sobre la necesidad de participar de estos diálogos y llevar a quienes forman parte de los mismos la comprensión de cómo el indígena ve el tema de los derechos, ¿no? Asociado a esto, a su cultura, a su religión, a su territorio, es decir, a su identidad. Pero también nosotros hemos aprendido mucho, ¿no? De esta concepción del mundo indígena, también, ¿no? Al tema de los derechos humanos. No está todo ganado. El tema de los derechos indígenas en una sociedad globalizada tiene pros, tiene contras, ¿no? Y hoy día hay muchas amenazas, ¿no? Hay muchas amenazas sobre los recursos, sobre el territorio, sobre la lengua también. Y que hay que seguir trabajando por estos temas. Hay un elemento que no sé si yo me equivoco, pero yo siempre he dicho que la economía mueve el mundo y no es la política. Yo creo que ambos. No. Yo creo que ambos, ¿no? Porque bueno, creo que hay una asociación, ¿no? Hoy día de lo económico y lo político muy fuerte. A mí me parece que la economía determina muchas cosas políticas, y muchas decisiones políticas. Pero bueno, es parte de lo que cada uno piensa con la experiencia que ha tenido. Lo que quiero decir es, ¿por qué se demoró tanto para poder que los pueblos indígenas alcanzaran un planteamiento de derechos de sus pueblos? ¿Qué sentido tiene que un grupo humano que no tienen nada diferente al nuestro, que tienen alma racional, para utilizar el término del siglo XVI, ¿no? Tengan que tener unas normas aparte para que seamos nosotros capaces, los que nos consideramos cultos, desarrollados, industrializados, unas normas que reconozcamos en ellos su identidad como seres humanos, como pueblo, como cultura. ¿Cómo es posible que nosotros, en el 2007 dijiste, ¿verdad? En el 2007, nosotros nos damos el caché de reconocer en otros seres humanos su dignidad? Yo creo que yo siempre suelo decir que el tema de los derechos humanos es un tema relativamente nuevo, ¿no? Si uno lo ve desde la perspectiva de lo que implica en términos de cambios socioculturales, tenemos que transformarnos, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, desde la Revolución Francesa se habla de la universalidad de los derechos, deberíamos pensar que desde allí surge el tema de todos los derechos para todas las personas, ¿no? Todos los derechos para todos los pueblos. Pero hemos visto en el desarrollo histórico de la sociedad que no ha sido así, ¿no? Si uno ve el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto hemos luchado las mujeres por los derechos humanos? Y nos hacemos la misma pregunta hoy día. ¿Cómo podemos las mujeres vivir la situación de violencia que aún vivimos, ¿no? Y que quita vida a mujeres, ¿no? El tema de los discapacitados también, ¿no? El tema de las poblaciones negras, ¿no? Como se le llama ahora, afrodescendientes.
es el tema también del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros hemos partido, ¿no?, de una concepción de lo que es la vida, pero además de lo que son las relaciones de poder, ¿no?, y el peso que tienen, ¿verdad?, siempre el poder sobre aquellos que se consideran, ¿verdad?, los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? El tema de los derechos indígenas es paradójico, ¿no? Grandes civilizaciones, ¿verdad?, porque además son pueblos que recogen toda una herencia producto de inventos, creatividad, civilización, y hoy los vemos pues precisamente estos pueblos sumidos en una situación de bastante más de abandono, de mucha más vulnerabilidad, ¿no? Y cuesta pensar, ¿no?, cómo hemos tardado, ¿no? Y que aun cuando nosotros nos llamamos hoy sociedades modernas, ¿no?, o posmodernas, estemos nosotros todavía frente a esta lucha por los derechos de las mujeres, por el reconocimiento de los derechos de pueblos ancestrales, ¿no? Pueblos que si no hubiera sido por la riqueza de sus territorios, de sus costumbres, de sus prácticas, todas, sociales, políticas, no estaríamos tal vez donde estamos, ¿no? Pero fíjate que es interesante el tema, y parece que ahorita estamos entrando en algo mucho más interesante de todo el tema. No estará detrás, lo voy a dejar así porque se nos va a acabar el tiempo, no estará detrás el concepto de ser humano que yo manejo. Hablar de derechos humanos, hablar de derechos de la indígena, del derecho a la mujer, ¿quién da ese derecho? Si todos somos seres humanos. ¿Qué concepto de ser humano tengo yo para sentirme superior al otro, para darle al otro su derecho o reconocerle su derecho? Es interesante cuando uno lo ve, al final uno comienza a decir, Dios mío, ¿dónde estamos? O sea, ¿quién soy? ¿Cómo veo al hombre, al varón y a la mujer? Es decir, ¿cómo puedo sentirme parte de esa comunidad humana si estoy ubicado en un nivel superior por lo que tengo, por mi color, por lo que soy o por mi progreso? Pero al final no soy capaz de reconocer el derecho que tú tienes como mujer, como persona y mujer, como ser humano y mujer, y el derecho que tengo yo como cualquier otro, como persona y varón. O sea, todos somos seres humanos. Nadia, gracias por estar. De veras que el tema me parece que ahora entraba en mayor calor. Me da mucho gusto haberte escuchado, y creo que a todos los televidentes también. Gracias por compartir con nosotros. Espero que estés nuevamente con nosotros. Sí, muchísimas gracias. El tema de los derechos humanos es un tema apasionante. Hace un rato, bueno, decía, ¿no?, aprendí de un amigo que decía, este tema no hay que discursiarlo, hay que metabolizarlo, hay que hacer que corra por la sangre, ¿no? Y a partir de ahí cambia la relación que nosotros tenemos, ¿no?, en sociedad y en la relación entre parejas, en familia, en colectividad, en comunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De nada.